¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El fin de semana pasado sucedió un horrendo atentado en Orlando, Florida. 49 personas fallecieron por el disparo de un intolerante en lo religioso, intolerante en lo moral, que cegó la vida de personas inocentes, todas ellas disfrutando en un bar gay que no la debían ni la temían. Pero este evento no está aislado. Hemos visto en los últimos años una y otra vez la intolerancia social estrellarse y a final de cuentas producir violencia, polarizar las posiciones. La democracia propone como solución a esta violencia la conversación, hablar con el otro, conocer sus puntos de vista, intercambiar hasta construir consensos, respeto, distancia incluso si es necesario, pero no violencia. Recientemente en México un tema ha animado fuertemente las discusiones, la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario. Frente a esa polarización despertada por el tema, nuevamente la medicina es la misma, conversación. Hoy en Espiral hemos invitado a distintas voces para que expongan su punto de vista de manera civilizada, argumental, razonada y razonable, porque solo así podemos coexistir en paz, solo así podemos conjurar eventos como el que se observó en Orlando, en París, en Bruselas. Conversar para comprendernos mejor, conversar para vivir en democracia, conversar para disfrutarnos, conversar para la paz. Comenzamos. En este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales. De esta forma, como ustedes lo plantearon, quedaría explícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya ocurre en varias entidades federativas. Sin embargo, no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Pues abrimos nuestra conversación de esta noche, como es tradición, pidiéndole a nuestros invitados, a nuestra invitada que se presenten. Alexandra Haas, comenzamos con usted. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muy buenas noches a ambos. Mi nombre es Alejandra Haas, yo presido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estoy aquí porque el propósito del Consejo es precisamente crear un espacio de no discriminación, tratar de poner las bases de una cultura antidiscriminatoria y revertir aquellas prácticas que fomenten la desigualdad, y por el lado positivo crear condiciones para la inclusión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy la bienvenida a Mario Ángel Flores. Padre, bienvenido, muchas gracias. Efectivamente, Mario Ángel Flores, soy sacerdote católico de la Arquidiócesis de México, actualmente rector de la Universidad Pontificia de México, una universidad que podríamos considerar como la Universidad de todos los obispos mexicanos, la Universidad del Papa en México, para estudios eclesiásticos, filosofía, teología, derecho canónico,
Y me interesa mucho estar aquí porque la universidad es un espacio de diálogo. Diálogo con la ciencia, diálogo con la cultura, diálogo con la política, diálogo con todos. Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros. Y le doy también la bienvenida a Guillermo Gazzanini. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias y muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy licenciado en Derecho por la UNAM, asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, 12 años en la Comisión de Gobernación y hoy en temas de desarrollo social, y colaborador en medios católicos de comunicación como Religión Digital, Vida Nueva, Desde la Fe y Eco Semanal de la Arquidiócesis de México. Y me interesa esto porque es un diálogo que necesitamos propiciar donde haya puntos de convergencia y dejar a un lado enconos. Les agradezco mucho la posibilidad de conversar. Y déjenme poner un ángulo de mi lado para esta conversación, que puede sonar muy académico, pero me parece que es el más interesante para conversaciones difíciles. La ética es un buen mirador para revisar la política, la vida en sociedad, la vida en religión. Y lo que más me interesaría es tratar de encontrar argumentos éticos para esta discusión. Creo que eso abona el diálogo y abona la construcción de sociedades, decía ya hace un momento, con mejores condiciones de existencia, de coexistencia pacífica. A mí me tocó ser uno de los que celebró por escrito, en público y con amigos, aquel documento de 2014 de la Asamblea de Obispos, en donde se dijo con claridad que las personas homosexuales podían aportar con sus dones, con sus virtudes, mucho a la Iglesia, y que la Iglesia debía desafiarse a sí misma para encontrar un espacio fraternal de inclusión para las personas homosexuales. Quizá yo no venía siguiendo la discusión en la Iglesia como debí, pero sí debo decir que me sorprendió. Me sorprendió encontrar eso al punto donde lo pude ver como un parteaguas en el diálogo dentro de la Iglesia. Ustedes estando mucho más cerca de esa discusión, viviendo esa discusión, me gustaría mucho que nos contaran cómo observaron este argumento de la Asamblea de Obispos de 2014. Sí, yo creo que es una historia larga, porque esto nos lleva a 1986, el primer documento que toca el tema del Papa Juan Pablo II. Después vendrán otros muchos, hasta llegar a este sínodo sobre la familia, donde si bien no se toca directamente el tema de las personas homosexuales, o mucho menos la problemática de la vinculación, ¿verdad?, entre personas homosexuales, pero sí la consideración de la no discriminación y el reconocimiento de los valores, de su dignidad, de su aportación, de su creatividad, como todos los demás. Es decir, no por una orientación sexual se debe calificar a una persona, al contrario. ¿Cómo entender esta palabra tan del Papa Francisco, ¿no? La Iglesia debe desafiarse, lo ha dicho frente a varios temas, concretamente frente a este tema. ¿Qué entiende él por desafiarse? ¿Qué entiende él o qué entiende el sínodo de obispos frente a la palabra desafiarse? Yo creo que entiende el hecho de concretar misericordia en medio de odio y polarizaciones. El desafío es demostrar que la caridad cristiana no es solamente una palabra, sino es acción, verbo. Tenemos aquí a la Iglesia como madre y maestra. Madre que acoge a todos y maestra de la verdad, basada en un evangelio que es el evangelio de Cristo. Ese es el desafío que tenemos. Perdón que siga con las definiciones. Misericordia, que tiene que ver con el corazón, Sí. Sí. con la posibilidad de usar el corazón para entender al otro, para aproximarse al otro, que es un término también de este papado muy Sí, utilizado. yo creo que el Papa Francisco se ha distinguido porque él mismo es un desafío para la Iglesia. A ver. Es un desafío su pensamiento, sus propuestas, su libertad, ¿verdad? Todos quisieran que el Papa sea exactamente, ¿verdad?, la definición exacta de cada situación, y él es muy libre en expresarse, pero siempre desde una mirada de cercanía hacia la realidad humana y desde una comprensión del mensaje fundamental cristiano, que es un mensaje sustentado en el concepto de Dios como amor
y nosotros como reflejo de ese Dios amor que nos debe llevar al diálogo, a la apertura, a la comprensión de todos. En los debates más acalorados alrededor de la iniciativa del matrimonio igualitario, me tocó escuchar un argumento que me cuesta trabajo entender, pero quizá ustedes me ayuden a descifrarlo. La Iglesia no tiene nada en contra de las personas homosexuales, sino de la práctica de la homosexualidad. Y la verdad, digamos, para los legos no hay claridad. Es decir, puede uno no tener nada contra las personas, pero sí contra su identidad sexual. No es exactamente así. Eso está incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, un texto de los años 90, del 92 concretamente, del siglo pasado, donde viene ya toda una consideración no discriminatoria, muy valorativa para las personas homosexuales, pero exigiendo, y tal vez ahí es donde está el punto, exigiendo que también deben de tener las pues responsabilidades de toda otra persona, responsabilidades éticas, morales y de dignidad humana en la sociedad. Es decir, que no por el hecho de tener la homosexualidad se pueden permitir todas las libertades del mundo. Pero es decir, que a las personas homosexuales se les exigiría exactamente lo mismo que a las personas heterosexuales, o se les tendría que exigir más que eso. Bueno, se les tendría que exigir de acuerdo a una moral, ya nos vamos más allá de la ética, una moral católica, la no proliferación de una práctica antinatural. Es decir, desde la mirada católica sigue siendo una práctica antinatural la homosexualidad. La práctica sexual. ¿A qué dones entonces se refiere el sínodo de obispos? Se refiere... Porque es muy difícil reconocerle el don a alguien que al mismo tiempo se le está desconociendo su forma de amar, pues, para ponerlo en términos llanos. Sí, bueno, su forma de amar no es tanto lo que se está desconociendo, y mucho menos sus cualidades. Es decir, hay tantas personas, como todos los demás, ¿verdad?, que hay que apreciarlas también por los dones, cualidades, no sé, la creatividad, el arte, la ciencia, infinidad de cosas, como toda persona. Entramos a una discusión ahora más amplia. Creo que están claros los puntos que la Iglesia Católica ha venido desarrollando. Me quedo con la sensación de que dentro de la Iglesia hay una discusión todavía con algunos de estos planteamientos, pero vamos a dejarlos como usted los ha dejado, padre. Desde esta perspectiva, el resto de la sociedad ¿sobrereacciona, Alexandra, cuando se señala a la Iglesia Católica, a su jerarquía, a sus integrantes de discriminadores? ¿Hay discriminación en el planteamiento que acabamos de escuchar? A ver, yo creo que hay que separar la libertad religiosa con la que cuenta la Iglesia y todas las demás religiones, de definir las reglas del juego y, digamos, los mandatos, perdonen si no uso las palabras correctas, pero, digamos, los mandatos que cada religión tiene dentro de su cuerpo de leyes y de instancias, instituciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, del Estado laico, el hecho de que la Iglesia tome definiciones, pues esa es su prerrogativa. Su ¿no? derecho. Su derecho, tomar decisiones, expresarlas, invitar a las personas que son que respetan y que observan esa religión a observar esos mandatos, en fin. Y yo creo que esa digamos, no es, digamos, cuestionable, quizá siempre y cuando eso se desarrolle en un ambiente de legalidad, ¿no? Y en un ambiente de respeto a las leyes civiles. Ese sería como el único límite que se podría establecer a la libertad religiosa, que no se haga daño a los derechos humanos de las personas que profesan o que no profesan esa religión. A ver, Guillermo, déjeme plantearlo así, siguiendo los dos argumentos. Quien forma parte de la Iglesia Católica debe abrazar este conjunto de creencias y de normas. Sí. ¿No? Si no ser católico, pero no es posible, no se vuelve compatible tener prácticas homosexuales y al mismo tiempo pertenecer a la Iglesia Católica.
Esto, como dice Alejandra, no contraviene las normas del Estado laico y no afecta al conjunto de la sociedad, porque solamente compete al ámbito de la comunidad católica, que si bien es muy grande en este país, sigue siendo un subgrupo del conjunto del país. ¿Estamos en esta dirección? Bueno, compete la discusión también a la Iglesia, porque es una actora fundamental dentro de la opinión pública que en estos momentos debate un tema que es trascendental sobre una institución de derecho familiar. No estamos hablando de una cuestión religiosa simplemente, no es un sacramento lo que estamos discutiendo, sino estamos hablando de una institución laica y liberal de un Estado, el matrimonio. Como parte de esta sociedad, la Iglesia tiene ese derecho a opinar de una iniciativa que socava, que toca una institución importantísima dentro del derecho civil. Y esto le compete también a ella. A ver, aquí nos empezamos a centrar ya en la discusión, se va a acabar este bloque, pero déjame ver si lo pongo así. Parte de la discusión que se está tocando aquí es si la discusión es sobre el matrimonio religioso o si la discusión es sobre el matrimonio civil también. Y la pregunta es si las iglesias, y ahí sí lo digo en plural, tienen algo o no que decir sobre el matrimonio civil. Es decir, vamos a suponer que la iglesia musulmana estuviera en México y promoviera el matrimonio plural y tratara de convencer al registro civil de aceptar la figura del matrimonio plural. Muchos diríamos, ¿por qué viene la iglesia musulmana a meterse con el matrimonio civil? Más o menos es lo que ocurre en la discusión que estamos enfrentando. ¿Por qué la Iglesia Católica querría asemejar el matrimonio religioso al matrimonio civil, siendo dos figuras distintas? Déjame irme a corte y le entramos a este debate. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta en Espiral, en esta conversación detonada por la iniciativa del presidente sobre el matrimonio igualitario. El cardenal Norberto Rivera, en una alocución fuerte en contra de esta iniciativa, citó un documento que es muy interesante. A raíz de esta discusión, varios nos pusimos a leerlo y yo tengo que reconocer que me recordó la visita del Papa Francisco, o sea, llena de argumentos, de ladrillos de razonamiento bien construidos alrededor de una pared, que motivan incluso a los no católicos, a los no cristianos, a situarse frente a estos argumentos. En el, no sé cómo se llame, numeral 52 Sí. del Amoris Laetitia, dice dos cosas interesantes que quería poner a su consideración. Dice, debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar estabilidad. Hablando de la familia. A ver, me voy a detener aquí un segundo. Porque en efecto, dos hermanas que se quedan viudas constituyen una familia que se provee de estabilidad. Dos amigas que en la edad adulta, en la vejez, se acompañan al bien morir, forman una especie de familia. Un tío y un sobrino, en fin. O familias extendidas, hoy toca uno ciertas casas y hay más de 20 personas viviendo en esa familia. Sí, hay muchas formas de familia que ofrecen estabilidad. Lo cual lanza luego al siguiente argumento, en donde dice, si estamos ante una inagotable discusión. ¿Qué es la familia? Déjenme discutirla ahora sin poner la frontera entre lo civil y lo religioso. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es la familia? ¿Cómo podríamos definirla? Siglo XXI, para ponerlo en términos exactos. Bueno, yo creo que es una comunidad humana que nace a partir, porque hay muchos estilos de comunidades, ¿no? Pero la familia, pues la comunidad básica que nace a partir de la participación del amor, el hombre, la mujer, la comunicación de la vida y la ampliación de esta experiencia, ¿no? Que no se queda en el padre y el hijo, sino en toda la relación o interrelación que puede darse.
Y hay un sentido amplio de familia, que en lo ha señalado. También podemos hablar de una especie de familia espiritual. La iglesia es una familia. Claro. ¿Verdad? Las Pero congregaciones. una congregación, ¿verdad? Donde no son lazos sanguíneos exactamente, pero es como una expresión, digamos, semejante, no exactamente en sentido estricto. Alejandra, ¿qué sería la familia desde tu punto de vista? Incluso escapándonos un poco a la definición del artículo 4, para entenderla en términos más allá de lo jurídico. Mira, la familia es un espacio, una relación que se establece entre personas que consideran que por los lazos que las unen pueden darse solidaridad, amor, apoyo, que en el seno de ella hay una cierta seguridad, un acompañamiento. Y coincido contigo en que realmente la formación de la familia se puede dar de muchas maneras. Ayer, por ejemplo, convivía con unos chicos Dreamers que llevaban 20 años sin venir a México. Y son estos jóvenes que viven en Estados Unidos desde que son muy pequeños y que por fin, por su estatus migratorio, los dejan regresar, aunque son indocumentados, volvieron un par de semanas. Y ellos me decían muy conmovidos, vi a mi abuela, vi a mi familia extensa mexicana, sigue siendo mi familia, ¿no? Entonces, digamos, la familia tiene muchas acepciones, son las familias, y así lo dice el censo, ¿no? Dice Amores Leticia, estabilidad y fidelidad. También fidelidad habrá que definirla, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de fidelidad sexual, sino lealtad permanente. Recuerdo en estos temas de derecho civil dos definiciones que aportaba la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, después los Códigos Civiles de 1884 y 1870 en relación al matrimonio como origen de la familia y la consecuencia, que es la familia. Y tiene una definición muy particular que ahora se está diluyendo con estas discusiones que habría que retomar en la iniciativa que se le olvida a la presidencia tomar esta situación. Y dice que es la unión entre un hombre y una mujer generada por el matrimonio para después tener un consorcio de vida donde se dé la perpetuación de la especie. Vamos a dejar... Es la definición de familia, no de matrimonio, de familia. De familia. Después ¿Perdón, de qué año? Sí, estamos hablando de los XIX. documentos liberales, de los documentos liberales de Juárez, que después toma la Ley de Relaciones Familiares de 1917 y la Constitución hasta 1974 y de 1917. Pero lo interesante es este consorcio de vida que se da en las diferencias hombre y mujer, que es una condición necesaria para la validez del matrimonio. Y yo critico la definición que da el 146 en la reforma que plantea el presidente, porque no pasa al acto jurídico para integrar matrimonio y familia. A ver, hágame un favor, porque estoy dejando la definición de matrimonio a propósito para una discusión más amplia en el siguiente momento. Pero usted diría, ¿está de acuerdo hoy, en el año 2016, que familia existe sí y solo si al origen hay un hombre y una mujer? Es la comunidad primigenia. Ahí lo no estamos. hay familia. Sí hay familias. Es decir, si yo me encuentro con un tío y un sobrino viviendo juntos, no hay familia. Las hay. Pero estamos hablando de la comunidad primera, que se origina en el matrimonio. En el matrimonio. Sí, pero a ver, lo que usted me está diciendo, nada más para quedarme claro su punto, si en el origen no hay un matrimonio, no hay familia después. Es lo que usted está diciendo. Exactamente. O sea, el punto cero de la familia es el matrimonio. Es decir, que un matrimonio que se disuelve rompe la familia. No puede haber familia que subsista el matrimonio roto. Las consecuencias jurídicas se tienen efectivamente así, porque ahí tenemos la ruptura Pero familiar. que vaya yo a la pregunta directa. El Seguro Popular asigna los presupuestos a las familias, independientemente de si están casados o no los papás. Así es. Usted diría, retírenles ese dinero porque ahí no hay una familia. Hay que distinguir, obviamente hay que distinguir de esta cuestión porque la familia sufre una mutación efectivamente. ¿Puede haber entonces familia sin matrimonio? Puede haber, sí. Estamos de acuerdo. Sí, pero... Usted plantea un asunto que me pareció muy interesante y que lo cita Amores Leticia, es la comunicación de la vida. Sí.
para los legos, eso puede significar muchas cosas. O sea, la vida es el amor. Hay una frase bellísima de Paz que dice: la vida comienza con un beso, la vida comienza para los pintores con su obra, para los músicos con su música, pero intuyo que aquí están hablando concretamente de la procreación de la especie, Sí, cuando hablan de comunicación de la vida. Sí, porque estamos hablando de la base que es el amor matrimonial, sea civil, religioso, amor libre, como sea, ¿verdad? Pero vamos, la base que finalmente comunica la vida y se forma una familia. La familia trasciende al matrimonio, entonces empieza la interrelación de lazos consanguíneos que llamamos, ¿verdad? Y esas familias ampliadas, pero todo empieza con la fundación de una nueva familia a partir de la comunicación de la vida. ¿La procreación es indispensable para la existencia de una familia? Creo que un matrimonio ya está enclavado en una familia, proceden de familias distintas, entonces ellos son parte ya de familias. Pero, por Ahora, ejemplo, una pareja que no puede tener hijos sí puede construir una familia. Puede construir una familia porque ya son parte de una familia, pero no van a construir una nueva familia. ¿Y si adoptan? Si adoptan, comenzarán a formar, ¿verdad?, un individuo que formará una nueva O sea, familia. la adopción podríamos considerarlo como una comunicación de la vida. Sí, porque... O sea, si una pareja, un hombre y una mujer, van a un internado, un orfanato, adoptan a 3 niñas, en ese momento están cumpliendo con el mandato de Amores Leticia de la comunicación de la vida. De ser un matrimonio, un hombre y una mujer que darán formación, acompañamiento, cariño, trascendencia a estos niños. Entramos ahora sí a donde nos convocaba Guillermo. ¿Cuál sería la diferencia entre familia y matrimonio puesta hoy? Porque son 2 figuras distintas, que se comunican, que se retroalimentan, pero son figuras distintas. Ahora sí nos vemos obligados a entrar a la fase más jurídica de la discusión. Alejandra, desde tu punto de vista, ¿dónde pondrías la frontera? ¿Qué es una familia? ¿Qué es un matrimonio? Y luego, ¿cómo se complementan? Bueno, creo que centrándome desde luego en lo que a mí me corresponde, que es el ámbito del derecho civil, el matrimonio es la unión de 2 personas en una comunidad de vida, ¿no? Comunidad que puede significar o no la procreación, pero que sí establece entre esas 2 personas, esas 2 personas hacen explícito ante la sociedad y ante el derecho el deseo de establecerse como, digamos, compañeros de vida, para darse mutuos derechos. Tiene muchas consecuencias jurídicas el matrimonio, la seguridad social, la posibilidad de compartir, digamos, las cargas, en fin, ¿no? Esa es la definición de matrimonio. La definición de familia, digamos, para el derecho la familia puede ser muchas cosas. El derecho define la filiación, la adopción, los parentescos en línea recta, en línea horizontal, digamos, padres, abuelos, hijos, nietos. Hay obligaciones jurídicas, por ejemplo, hacia los abuelos, no nada más hacia los padres, obligaciones jurídicas de los abuelos hacia los nietos, no nada más hacia los hijos. Entonces, el derecho civil lo que ha hecho es evolucionar hacia una especie como de ramificación de distintas obligaciones para distintos tipos de familia que derivan de pues los distintos acomodos. Tú mencionabas que un tío y un sobrino pueden ser familia, efectivamente pueden tener obligaciones mutuas, pueden, por ejemplo, heredarse el uno al otro. En fin, el derecho civil en general lo que ha hecho y cómo ha evolucionado es que, y en ese mismo sentido lo ha definido la Corte, es que el derecho debe reconocer las realidades sociales, que son, digamos, de facto lo que estamos viviendo, 220,000 alrededor de esa cifra, familias homoparentales, más bien, digamos, familias homosexuales. 220,000. 220,000 en el censo de 2010. Y aproximadamente 2 millones uniparentales. Así es. Entonces, habiendo una diversidad de familias, el fenómeno migratorio también generó distintos arreglos familiares en donde quedaban abuelas con nietos, madres con hijos, padres con hijos, en fin.
El derecho civil lo que ha hecho es evolucionar para proteger las realidades sociales frente a las que estamos. Definición, Guillermo, entre matrimonio y familia. Ahora sí estamos a esta discusión donde nos dejó usted hace rato. Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para perpetuar la especie, sí, en la definición original, pero sobre todo es para fomentar y tener un consorcio de vida en la ayuda mutua y solidaridad. Eso es la matrimonio. definición de ¿Y familia? Y familia es la consecuencia de ese consorcio de vida que después, como lo decía la maestra, hay relaciones jurídicas que se dan después de la unión pues, de esta pareja, de hombre y mujer. Pero sí son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Padre. Bueno, son consecuencia una de la otra. El matrimonio naturalmente es una realidad que no depende ni del Estado, ni de las religiones, ni de los códigos civiles. Es una realidad natural anterior, que finalmente un código civil efectivamente va a reconocer, a proteger, porque de ahí se deriva toda una pequeña comunidad que va a ser la base de la sociedad. Pero ahí tendría usted que concederme, que es una vieja discusión jurídica, así es, que no hay manera de conocer cuál es ese estado de naturaleza previo. Si Bueno, las sociedades hacen pactos jurídicos y a partir de ahí derivan sus leyes. Es muy difícil argumentar que hay una suerte de naturaleza previa porque ahí sí nos metemos Sí. en no sé cuántas prácticas religiosas en el mundo que podrían decir que al origen fuimos polígamos. sí, sí, sí. Y que por lo tanto, entonces, lo natural sería legislar familias polígamas. Sí. Entonces, me asusta un poco colocar el justnaturalismo como base de la discusión. Y si usted me contradice, voy a estar muy contento. No, pero yo lo que quiero decir es que precisamente viene después el Estado, las legislaciones, a tratar de proteger el mejor sentido de familia. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender toda la sociedad, las interrelaciones, los derechos, el desarrollo de las personas. Entonces, viene como una evolución, se hablaba aquí de una evolución de la misma concepción de la sociedad, ¿verdad? Donde entrarán conceptos jurídicos, conceptos religiosos, ideales de la sociedad también, para ir conformando una sociedad. Comenzó este programa en este intento por ver dónde están los consensos. Me voy a la corte, pero antes déjenme dejar sembrar una semilla de consenso. Nadie sabe exactamente qué es lo mejor. Nadie sabe exactamente qué es lo natural. La propia Biblia tiene definiciones distintas. Los textos, el amor es Leticia, lo dice, es el impenetrable misterio de la familia. Es decir, ya más claro no es posible decirlo. ¿Cómo hacerle para convivir, asumiendo con humildad, con misericordia, que nadie tiene toda la verdad? Déjenme una corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de matrimonio igualitario y nos encontramos con el núcleo duro, ¿no? Que es, creo que la estuvo bien, porque es el núcleo de las dudas. La duda. Sí, es la cantidad de subjetividades tratando de dialogar, ¿no? O sea, cada quien desde su subjetividad intentando decir qué es lo mejor, qué es lo natural, qué es lo normal, pero claramente las posiciones no son las mismas, si no, no estaríamos tan polarizados. Ahí el principio de laicidad lo que ha permitido es construir reglas de convivencia donde ninguna visión se imponga sobre la otra a la hora de definir lo jurídico civil. Y sin embargo se nos ha polarizado mucho la discusión porque en realidad cada una de las partes parecía estar tratando de imponer su subjetividad sobre la figura jurídica. Entonces yo quiero preguntarles aquí, sí, con la idea de laicidad, del principio de laicidad en medio, que me dijeran dónde nos equivocamos para que ahora estemos tan confrontados con esta discusión. ¿Dónde empezó la equivocación? No me voy al siglo XIX, pero en esta generación, en esta época reciente. ¿Quién quiere empezar con esta conversación? Bueno, de alguna forma, desde la visión católica hay una equivocación. Tal vez en otras visiones no.
Y hay una equivocación, yo diría, en dos aspectos. Desde nuestra mirada católica, que es una mirada desde un código doctrinal, una forma de ver la vida, una manera de entender la realización en la vida. Y nos parece que hay una equivocación en el planteamiento mismo, en el concepto, ¿verdad? Cuando se habla de que el matrimonio ya no es hombre-mujer, sino puede ser infinidad de elementos, ya hay una equivocación. Porque aun cuando habláramos de esas Pero variantes... no infinidad, ¿no? Dos personas del mismo sexo, porque no hay otra variación, ¿no? Sí. Solamente hay dos, digamos, la plantea es que solamente habría dos tipos de Sí, pero aún en eso, cuando se habla a veces de la poligamia, por ejemplo, bueno, puede haber eso, pero estamos hablando del hombre y la mujer, matrimonio, independientemente de ciertas variantes. Pero cuando hablamos ya de dos hombres o dos mujeres, ahí hay un falso planteamiento de lo que es el matrimonio. Eso como base de fondo. Y lo segundo, ya en el momento concreto que estamos viviendo aquí en México, es que se presenta una propuesta constitucional que afecta a una sociedad completa sin un espacio de discusión y diálogo, tan siquiera como lo que tenemos en este momento. Déjeme dividir la discusión, porque si tenemos que plantear si hubo diálogo o no hubo diálogo y si la propuesta polarizó o no polarizó, pero déjeme quedarme en lo primero. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, solo hay un matrimonio posible, solo entre un varón y una mujer. ¿Qué hacer con quien tiene una visión distinta? El privilegio se da en el diálogo. El hecho no es que la Iglesia tenga este garrote dogmático, este evangelio para meter sin preguntar, ¿no? Acéptalo porque no te queda de otra. El privilegio, este espacio es un privilegio de diálogo para poder intercambiar ideas. ¿Que la iniciativa del presidente tiene virtudes? Sí. El hecho es que aquí ya no se debe discriminar, pero hay que ver, ventilar, observar esta identidad del matrimonio, institución de derecho familiar, que no puede diluirse a través de un concepto, como lo plantea la reforma del Código Civil, que es una unión libre de dos personas. A ver, antes de llegar a la discusión constitucional, si yo le hubiera sentado aquí enfrente a dos personas que llevan una relación estable de 20 años, que son del mismo sexo, que tienen hijos juntos, y le hubiera dicho, lo mío es un matrimonio y usted no tiene derecho a negarme ese concepto, ¿qué le respondería? Que también lo mío es que no me nieguen el derecho de lo que yo formo en mi identidad de vida, en mi plan de vida, es un matrimonio con una mujer. Pero a ver, ellos no le estarían negando a usted casarse con una mujer y tener hijos. Es decir, ninguna libertad suya estaría negada. Claro. Pero sí entendamos una cosa, usted sí les estaría negando a ellos lo que ellos consideran justo. La pregunta que quiero hacerle a ambos es, pongo esa pareja enfrente, no se las traje, pero les ruego que le digan a esa pareja, ustedes no son una familia, ustedes no son un matrimonio, llevan 20 años equivocados y sus hijos más vale que se enteren que están viviendo el error. Oiga, pero somos judíos, o somos musulmanes, o no creemos en la religión católica. ¿Por qué tendríamos que someternos a lo que el derecho canónico, la Iglesia del Vaticano dice? Sí, bueno, aquí hay una diferencia, ¿no? La Iglesia expone su punto de vista a la sociedad. Ya. Quien lo acepta y comulga con la Iglesia entenderá todos sus argumentos. Quien no lo hace tiene la libertad en el ámbito privado propio de pensarlo de otra forma. La Iglesia no va a imponer su doctrina, pero sí tiene el derecho de argumentar socialmente su doctrina. ¿Quieres añadir algo sobre esto? Sí, yo creo que realmente es muy estimulante poder tener esta conversación. Me parece que justamente ahí está el centro del tema, ¿no? Tú decías, ¿dónde estuvo el error? Yo digo que el error está en crear instituciones que excluyen. Somos una sociedad en evolución. Cuando se legisló en los códigos civiles, ya hablaban de los códigos civiles y de las constituciones del siglo XIX, había no solo esta, sino muchas discriminaciones.
Y me parece que esa es, digamos, la postura errónea. Y lo que hemos venido haciendo a lo largo del siglo XX, por desgracia, por causa de muchas guerras y de mucho sufrimiento, pero por fortuna, gracias a la construcción de un consenso internacional alrededor de las libertades y de los derechos, es revisar paulatinamente nuestras instituciones civiles para actualizarlas al principio de igualdad y no discriminación, que es un principio no nada más de nuestra Constitución, desde luego fundamental, artículo primero, sino y no nada más de los tratados internacionales, incluso en el derecho internacional público. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es un principio de jus cogens. Aquí tengo mis 2 segundos del latinismo. El jus cogens es el derecho internacional que, independientemente de si está codificado o no, es una norma superior. Es, digamos, como la Constitución no escrita. Este es un principio de ese cuerpo de derecho. Y por lo tanto, en la revisión, insisto, de las instituciones laicas civiles, hay que atravesar ese principio de igualdad y no discriminación. Y cuando no pasa el test de la no discriminación, hay que reformar. Escuchando, desde luego, las posturas, pues eso, desde luego vivimos en una sociedad democrática, de respeto a la libertad de expresión, pero recordando que no estamos haciendo concesiones, estamos reconociendo derechos que antes no estaban reconocidos y ahí estaba el error. Paso a la Corte, porque escucho el argumento de no fue debatido y me brincan 2 dudas. La primera es, la Corte lo debatió. De hecho, la Corte ya lo decidió. Está llegando a la Constitución como consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional Mexicana. Esa discusión ya se había dado, lo que pasa es que ahora va a la Constitución. Ahí no sentí el enojo ni el combate. ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia de la Suprema Corte y una modificación del artículo 4 que generó una reacción tan distinta? Yo quisiera tomar el punto de vista antes del jurista, ¿verdad? Cuando se dio esto en la Corte, hubo una reacción. Hay un documento de la Iglesia en conjunto sobre ese punto de vista y básicamente se dice, bueno, la Corte está interpretando la Constitución. Creemos que la interpreta mal. Segundo, está presionando a legislar, no le toca legislar. Le toca legislar a otro cuerpo, ¿verdad? Que es el que ahora está en capilla, ¿verdad? ¿Qué ¿No va a será hacer? que les hizo caso el presidente y por eso presentó la iniciativa para que legisle el legislador? Pero el legislador tiene que abrir el espacio de discusión pública en una tarea tan sensible y lo va a hacer, e importante. ¿no? Sí, apenas estamos en esa fase. Esperemos. La discusión arranca apenas ahora. Así es. ¿Tiene temor, padre, de que no se vaya a una discusión, por lo menos tan sensata como esta en el Congreso? La forma en que se presentó fue como decir, ni siquiera discusión va a haber. Ojalá se abra la discusión y estamos con eso. La pluralidad que hay en el Congreso. Con eso, usted trabaja con para el eso Congreso, Guillermo. ¿Va a haber o no discusión? Satisfechos. Con eso estamos satisfechos. Con eso están satisfechos. Claro. Si se debate en el Congreso, la Iglesia Católica está satisfecha. Que el Congreso abra el debate, no solo entre los diputados, senadores, que son representantes, sino con la sociedad misma. Guillermo. Hoy hubo una expresión muy buena en la Cámara de Diputados que se aplaude, que las iglesias evangélicas fueran a poner su punto de vista, a entregar tantos miles de firmas para entrar en el debate, no para retirar, no para reclamar, sino que se les dé el derecho a estar en el debate en las comisiones cuando esto llegue a la discusión al seno de los órganos legislativos. La Suprema Corte, a mi juicio, quedó coja, está trastabillando de alguna forma. Va por el principio de no discriminación del artículo primero, es cierto, pero olvida otros principios que son básicos también en esta cuestión de derecho familiar. La maestra hablaba de cuestiones de pactos internacionales y no olvidemos que, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por ahí hay un dictamen del Comité de Derechos Humanos de ese mismo pacto que dice que el matrimonio no es discriminante a las personas homosexuales y que es un derecho reconocido solamente para una pareja hombre y mujer, y así lo dice el comité, no lo digo yo. Entonces, todo esto, y da un análisis muy profundo de un caso de 2 personas lesbianas que les negaban el derecho al matrimonio en Nueva Zelanda, antes de las discusiones.
pero la sentencia es muy interesante para conocer que el matrimonio entre hombre y mujer no discrimina y es un derecho de hombre y mujer, más no extendido a homosexuales. Ahora, ahí no lo sigo porque en efecto, la figura del matrimonio hombre-mujer no discrimina. El problema es cuando no puede considerar ninguna otra figura. Ahí se vuelve discriminante. Pero no alcanzo a entender por qué que haya otra forma de matrimonio atentaría contra el matrimonio hombre-mujer. No, lo interesante del asunto es que la discusión al seno de las cámaras no solamente tiene que ventilar esta cuestión de derecho familiar, pero también necesitamos la creatividad jurídica para ver de qué forma podemos conciliar estos puntos de vista y saber que estas personas que viven un hecho jurídico, no un acto jurídico aún, pero sí un hecho, necesitamos regular ese acto jurídico como tal para que no se discriminen sus derechos. Me quedo muy cerca de lo que usted está planteando. Déjeme ir al último tema. Me encontré con la encuesta del Universal del día de ayer. 49-50% de la población está dividida. O sea, realmente estamos 50-50. No es lo mismo si se autoriza a los matrimonios del mismo sexo a tener hijos. Eso varía y tendremos otro programa distinto. Pero el matrimonio como derecho de personas del mismo sexo, estamos 50-50. Sin embargo, los derechos normalmente no se someten al voto de las mayorías. No habríamos resuelto la esclavitud nunca, no habríamos resuelto el voto de ciertos sectores, siempre en situación de vulnerabilidad. Aquí, sin más, les pido un último cierre, porque yo oigo el argumento, es que la mayoría estamos en contra de tal. Es que si pusiéramos los derechos a votación de la mayoría, el mundo no habría evolucionado. Alejandra. Sí, yo creo que eso es un punto importante. Insisto, vivimos en una democracia constitucional que precisamente ha elegido este andamiaje de derechos humanos para sustentar nuestro Estado de Derecho. Y creo que tocas un punto fundamental. Los derechos humanos no están sujetos ni a renuncia por las propias personas, ni a opiniones de otras personas. Y creo que yo volvería a tu argumento inicial. No está en duda que las iglesias, todas ellas, tienen el derecho de expresarse y tienen el derecho de normar sus propias instituciones. Lo que sí debe de analizarse con mucho detenimiento es si las definiciones de las iglesias, de ciertas instituciones, tienen que ponerse por encima de derechos constitucionalmente reconocidos, como es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Me parece que, como tú dices, no es una cuestión de mayorías o de minorías, es más bien una cuestión de qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que quiere decir el derecho a la no discriminación y por qué una figura que le genera un arraigo social a una relación entre dos personas, porque la figura del matrimonio es una figura que tiene un arraigo social y cultural muy fuerte. O sea, no es nada más una concepción jurídica, es una manera de formalizar socialmente una relación, porque eso tendría solamente que ser disfrutado por un hombre y una mujer y no por una pareja como tú la describes, que lleva 20 años, que tiene un compromiso, o no 20 pues, pero que lleva tiempo y que quiere establecer ante la sociedad y ante el derecho una comunidad de vida. Guillermo, conclusiones. Creo que estamos en una oportunidad muy buena para dejar polarizaciones y el espacio se va a dar en el Congreso de la Unión como depositario de la soberanía del pueblo. Ahí estamos en una oportunidad tremenda para que iglesias, creyentes, no creyentes, juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas, quienes estén interesados, intervengan en un debate que toca una institución que es muy querida, no solamente culturalmente, sino que ha definido gran parte de una lucha liberal desde el siglo XIX, que es el contrato civil de matrimonio. Y esto es muy importante. No demos a las comunidades homosexuales que lo necesitan, porque es un derecho, quimeras jurídicas. Necesitamos debatir y debatir en serio para no dar entelequias de derecho. Padre María Ángel Flores, Sí, rector de la Universidad Pontificia. Yo creo que la Iglesia es una institución muy sensible hacia los derechos humanos, hacia la dignidad de cada persona, hacia la libertad de cada persona, el respeto a todo ello. Pero también es muy sensible
a la estructuración de una sociedad donde todos estamos implicados para dar la mejor definición de esa sociedad, la mejor estructura. Y es aquí donde debemos plantearnos este debate, no en el respeto a la libertad y la no discriminación, sino en la estructuración de la sociedad que queremos. ¿Puede estructurarse la sociedad que queremos sin el respeto a la libertad y la no discriminación? No, al contrario, yo creo que desde el respeto, pero aquí, por ejemplo, tendríamos que hablar también del derecho de los niños, del derecho a formar o a estructurar una familia como debe ser. Y uno diría, ¿cómo debe ser? Bueno, volvemos al punto original, que es esa estructura básica del hombre y la mujer en apertura y trascendencia hacia la vida para estructurar una sociedad. Otros elementos se pueden encontrar su forma de convivencia, de realización, pero sin pasar por encima, digamos, de una estructura básica de la sociedad. Les agradezco muchísimo a los tres esta conversación. El filósofo español José Antonio Marina dice que la velocidad siempre produce violencia. La democracia necesita la calma del diálogo. Si yo me quedara con alguna conclusión de este programa, es que la encuesta de la Universal de ayer tiene razón. Estamos divididos más o menos por mitad con respecto al tema del matrimonio igualitario. Pero donde la balanza se desnivela en la discusión es cuando entra el asunto de la adopción, de lo que ustedes llaman comunicación de la vida. Claramente ese es otro programa. Entonces les propongo que ahora que venga el debate en el Congreso, esa discusión que nos quedó pendiente, que ha sido aquí ya sembrada, la tengamos, porque tengo la impresión de que no habría tanto debate sobre la definición de matrimonio como cuando uno incluye, entonces sí, el tema de la adopción. Creo que ahí es donde necesitamos mayor discusión. Y no saben cómo les agradezco que sea este el tono. Cómo ayuda, cómo provoca inteligencia y cómo provoca comunidad. Misericordia, decía Guillermo. Nos vemos próxima semana. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.